claro. Perfecto. Vamos a entonces hacerlo lo siguiente. El día de hoy la clase está pensada en que repasemos un poquito estos temas ya de una forma, digamos, más formal. Vamos a ver, vamos a quitar esto. Ahí ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver más bien esto. Y por aquí voy a otra vez a hacer un poquito el dibujito que les había hecho el otro día. Entonces, creo que ya tenemos bastante claro que las personas las tenemos, digamos, ubicadas en un punto y existe una separación espacial entre este otro punto. En uno de ellos está quien demanda algún bien o servicio y en el otro punto está quien ofrece ese bien o servicio. En el caso del trabajo, ustedes ya cuando estén graduados como ingenieros, trabajan para alguna empresa constructora o consultora, las oficinas de esa empresa van a estar ubicadas aquí, mientras que ustedes viven en este otro punto. En ese caso, quien demanda, que tiene una demanda de servicios es la empresa constructora o consultora. Ellos demandan de sus servicios profesionales. Y en este caso son ustedes quienes ofrecen ese servicio, pero quien demanda y quien ofrece ese servicio están separados espacialmente y por lo tanto hay que moverse. Fíjense que en este caso es quien ofrece el servicio quien debe desplazarse a el punto en donde ese servicio está demandado. Quienes viajaron hoy de compras son los que demandaban aquello que fueron a comprar, por ejemplo, los alimentos en el supermercado, y el supermercado está separado espacialmente del lugar donde ustedes viven, así que ustedes se desplazaron, salieron de su casa y se movieron hacia ese lugar donde esas compras se ofrecen. Hoy en día eso pudo haberse hecho distinto porque ustedes podían haber, en algunos casos, donde haya en el alcance territorial se ofrezca ese tipo de servicios, pudieron haber hecho las compras por internet también y que el supermercado le llevara las compras a la casa. Y en ese caso, el que ofrece esos bienes es quien se desplaza y se transporta hasta sus casas es decir, hasta el sitio donde está ubicado quien demanda ese servicio. Entonces, esos viajes ocurren porque existe una serie de bienes o servicios, un sistema de actividades, a lo que llamamos el sistema de actividades, está distribuido espacialmente de tal manera que ocurren esas cosas, ¿verdad? Vimos que algunos de esos bienes o servicios están a unas distancias relativamente cortas, otros están a unas distancias mayores. En todo caso, la demanda de transporte, la demanda de esa movilidad, ocurre simplemente por la necesidad que hay o el requerimiento de esa oferta o demanda de bienes. Por ejemplo, alguien quería divertirse, ¿verdad? Entonces, esa demanda, esa diversión es la que genera o deriva la demanda de transporte, sin que se haya movido todavía de la casa. Simplemente por el hecho de que alguien está en este punto y lo que quiere está separado espacialmente. Y ese gusto, preferencia o necesidad que tiene este individuo por lo que está aquí, ya eso es simplemente eso genera y es la razón por la cual existe demanda de transporte. Entonces, la demanda de transporte, aunque no llegue a materializarse en un viaje, la demanda de transporte existe y es un potencial de realización de viajes, ¿no?
A lo mejor si el sistema de transportes tuviera mejores condiciones, una mayor cantidad de personas que quieren realizar esa demanda de bien o servicio se desplazaría y generaría más viajes. Entonces, la demanda de transporte es un potencial y es derivada de esta demanda de bienes y servicios. Ahora, para que esta demanda se materialice, yo tengo que unir estos dos puntos, ¿no? Entonces, para eso se requiere lo que vamos a llamar el sistema de transporte. El sistema de transporte todavía no lo hemos incluido aquí en este dibujo. En este dibujo solamente hemos incluido lo que es el sistema de actividades. Ese sistema de actividades implica, entonces, todas aquellas actividades, bienes que se producen y que se ofrecen, servicios también que se ofrecen y que se producen en algún determinado lugar, la magnitud de esas actividades, el tipo de actividades, la cantidad de personas que habitan el territorio que yo estoy analizando, las características de esas personas, todo eso, ¿verdad? Que implica este punto y todos los distintos puntos dispersos a lo largo del territorio es lo que nosotros vamos a llamar sistema de actividades. ¿Okay? Ahora, el sistema de transporte lo que implica es cómo hago yo para que esto ocurra, para que se mueva una persona o un producto de uno de los puntos al otro. Y entonces eso implica, en primer lugar, infraestructura, ¿verdad? Y esa infraestructura inicia desde estos puntos, ¿verdad? Lo que vamos a llamar terminales, ¿verdad? En algunos casos esa infraestructura es muy básica o simplemente podríamos considerarla o despreciarla, como en el caso de un viaje de la casa a el supermercado, ¿verdad? Si ese viaje se realiza, digamos que en taxi, digamos que no hay una infraestructura de terminal en la casa, pero sí en el supermercado porque hay un estacionamiento donde el vehículo tiene que llegar. O si los deja pues en la acera, pues ahí no habría, digamos, una infraestructura terminal. Pero en el caso de transportes de carga, estas infraestructuras en los puntos de inicio y fin del viaje son sumamente importantes. Ahora estamos hablando de los puertos, por ejemplo, como el que se está construyendo ahorita en Limón, ¿verdad? La TCM. Y en el caso de este tipo de transporte de carga marítimo, de hecho, toda la capacidad del sistema está delimitada básicamente por la capacidad que tengan esas terminales en los puertos, ¿verdad? Porque el resto del sistema tiene una capacidad, digamos, prácticamente inagotable. Y prueba de ello es que conforme pasa el tiempo, cada vez son más grandes los barcos de mercaderías que se construyen, ¿verdad? Entonces, tienen una capacidad enorme. Y la capacidad del sistema está definida básicamente por la capacidad de esas terminales. En el caso del transporte aéreo, pues se requiere infraestructura también que serían los aeropuertos. Fíjense que tanto en el transporte de aéreo como en el marítimo, solamente esa infraestructura es requerida, que es la infraestructura de las terminales. En el caso del transporte terrestre, ocupamos además la infraestructura que une estos dos puntos, ¿no? Entonces necesitamos las carreteras, las intersecciones y toda la infraestructura entre el punto de origen y el punto de destino. Ahora, eso no es suficiente, sino que además de la infraestructura, requerimos de algún vehículo, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí, vamos a suponer que este viaje se hace en bicicleta. No dibujo muy bien, pero aquí está la bicicleta. Y requerimos entonces un vehículo también para que eso se pueda dar ese viaje entre ese punto y ese origen. Y hay un tercer factor, ¿verdad? Tenemos el primer factor que sería la infraestructura, los vehículos, y el tercer factor es la operación o las reglas de operación que me dice cómo es que opera este vehículo dentro de esta infraestructura.
¿verdad? En el caso del transporte público, esto tiene que ver, como les decía, con la definición de, bueno, qué cantidad de flota se le autoriza, con qué frecuencia tiene que viajar, cuáles son las rutas definidas dentro de esta infraestructura que pueden utilizar, cuáles son las estaciones o las paradas intermedias, cuánto tiempo puede quedarse ahí, cuál es la velocidad máxima a la que se puede desplazar, etcétera, etcétera. Todas esas reglas de operación forman parte, ¿verdad? Estas tres cosas, la infraestructura, los vehículos y la operación, es lo que en su conjunto vamos a llamar nosotros sistema de transporte, ¿verdad? Lo vamos a definir con una letra T. Y ese sistema de transporte entonces es lo que corresponde a la oferta que se da para hacer realidad el viaje de este punto a este otro punto. Tenemos entonces, por un lado, el sistema de actividades que está, como repito, representado por estos dos puntos, qué cosas son las que se demandan y qué características y qué tanto se demanda en este punto de lo que se hace aquí, qué tan lejos está, etcétera. Todo esto que está pintado en color azul es lo que corresponde a la demanda de transporte y de ahí se deriva entonces cuál es el potencial de movimientos o viajes que se van a realizar. Y luego la oferta, que es el sistema de transporte, que es toda esta parte roja, es la que me va finalmente a definir a mí cómo se satisface esa necesidad de movilización. ¿Ok? Ahora, fíjense que en la medida en que estos dos puntos de color azul estén más cerca uno del otro, los requerimientos de infraestructura, vehículos, e incluso digamos, y la operación, se van simplificando cada vez más, ¿verdad? Ahora, antes mencionábamos de aquellos viajes que algunos de ustedes hicieron con distancias, viajes cortos. Muchos de esos viajes pudieron haberse realizado a pie, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero si yo estos dos puntos los alejo para viajes ya de muy larga distancia, ya no los puedo realizar a pie, ¿verdad? Bueno, siempre se puede, pero difícilmente alguien va a realizar uno de esos viajes a pie y si no existieran estos elementos de infraestructura y un vehículo que permita ese viaje, pues entonces, a pesar de que la demanda existe, el viaje no se va a hacer. Y en la medida en que esta separación espacial es cada vez más, entonces los requerimientos de esos elementos del sistema de transporte comienzan a ser cada vez más exigentes. Y si además esto está separado, pero es muchas las personas que están en este punto y que demandan algo de este otro sitio y que por lo tanto se requiere mover, los requerimientos y necesidades y las capacidades que deben tener el sistema de transporte también comienzan a ser cada vez más exigentes. Entonces, por ejemplo, con los viajes de trabajo podemos entender mejor esto que les quiero tratar de transmitir. Cuando yo vivo cerca de donde trabajo, no necesito desplazarme o los desplazamientos son muy cortos y el requerimiento, la exigencia del sistema de transporte es menor. Pero cuando mucha gente se aleja y quiere vivir lejos de la ciudad, lejos de donde están el sitio donde trabaja, de su oficina, porque mucha congestión y mucho, digamos que la vida de la ciudad no les gusta, prefieren alejarse, estar allá en la montaña y ese paisaje, y quién no, ¿verdad? Y además, el precio de la vivienda, conforme voy alejándome de las ciudades, también es cada vez más bajo, entonces mucha gente opta por alejarse de sus sitios de trabajo y vivir en un lugar más tranquilo. Pero eso hace que entonces, si mucha gente empieza a alejarse de su sitio de trabajo, hay un mayor requerimiento de desplazamientos y una mayor exigencia por tener infraestructura de mayor capacidad y sistemas de transporte de mayor capacidad para poder conectar estos puntos y resolver ese problema.
Lo que pasa es que esto también comienza a generar un círculo vicioso, porque como la gente se desplazó, entonces hay más viajes en las carreteras, lo cual exige mayor capacidad en las vías, requiere mayor presupuesto, hay que invertir en esas vías, y si invierto en esas vías o en un sistema de transporte de más capacidad, al tener más capacidad, eso va a incentivar a que más gente entonces se vaya cada vez más lejos. Y cada vez hay mayores presiones por los recursos necesarios para resolver este problema. Contrario sucede cuando la gente va y vive cerca de donde trabaja, ¿verdad? Y generamos ciudades que son más compactas, donde hay mayor cercanía entre estas actividades que se demandan o bienes que se demandan y que se ofrecen, están cada vez más cerca, y entonces yo puedo resolver el problema con menor requerimiento de infraestructura y de modos y de medios de transporte, ¿verdad? Entonces, esto hay que entender, esta lógica de este fenómeno, para también entender cuáles son las opciones que nosotros tenemos para garantizar que el sistema, tanto el sistema de actividades, ese sistema de producción y realización de actividades, de trabajo, de venta de servicios, de servicios de diversión, etcétera, ¿verdad? Se produzcan y eso genere movimiento económico y crecimiento económico de la sociedad y bienestar para la sociedad, ¿verdad? Nosotros tenemos que incentivar que estas cosas que están dentro del sistema de actividades, estos puntitos de color azul, se desarrollen de la mayor forma posible, de la mejor forma posible. Y por otro lado, para eso requerimos entonces de este sistema de transporte, y ocupamos un sistema de transporte que sea eficiente, que sea rápido, que cumpla una serie de requerimientos, que su impacto sea el más bajo, que sus costos de operación sean lo más bajo posibles para que todo esto opere de manera eficiente. Entonces nosotros tenemos varias opciones. Unas opciones podría ser el actuar sobre el sistema de transporte, que es lógico, es decir, planear muy bien qué tipo de infraestructura requiero, qué inversiones hay que hacer, mejorar sus sistemas de operación, tener los vehículos más adecuados, de menores costos de operación y más eficientes para poder brindar este servicio. Esa es una opción, actuar sobre el sistema de transporte, pero también yo puedo actuar sobre el sistema de actividades. Yo puedo tratar e incentivar, que, como lo que hablábamos antes, que la mayor cantidad de actividades estén cerca, porque al estar cerca unas de las otras, entonces mis requerimientos de inversión son menores, mis costos de operación son menores, y también los impactos que genera este sistema de transporte son menores, ¿verdad? Consumo menos energía, contamino menos, etcétera. Requiero menos presupuestos para resolver el problema en la medida en que esto esté junto. Entonces yo puedo actuar sobre el sistema de actividades y puedo actuar también sobre el sistema de transportes. Muy bien. Vamos a ver si entonces... Tal vez Armando Briceño, ¿podrías darme un ejemplo o alguna idea de una manera de actuar sobre este sistema? En el caso del sistema de transportes, algún problema, digamos, de la operación de estas cosas y que tú digas, bueno, podríamos hacer esto en el sistema de transporte para tratar de mejorar la operación de toda esta cosa. Eh, bueno, tal vez, digo yo, en el sistema de buses, eh, digamos, en la mañana, que normalmente van súper llenos, entonces digamos que tal vez una forma de actuar en eso sería tal vez eh, ampliar la flotilla de buses o la frecuencia en la que salen, pienso yo. Sí, sí, perfecto, sí.
Sí, en las horas pico, donde hay problemas de congestión, hay ya existe muchísima demanda, ¿verdad? A veces los autobuses vienen muy llenos. En algunas ocasiones incluso tanto que algunas personas en algunas paradas tienen que esperarse mucho tiempo porque pasa un bus que ya está lleno, ya no se pueden subir y uno podría mejorar el sistema de operación aumentando frecuencias, para lo cual eventualmente es muy posible que se ocupe entonces aumentar la flota, ¿verdad? La capacidad del sistema, puede ocupar más unidades para poder brindar ese servicio y eso podría resolver un problema de congestión de ese sistema de transporte público durante esas horas. Muy bien. Y vean que eso tiene implicaciones porque una característica que tiene generalmente, sobre todo la infraestructura, en este caso no tanto la operación, y es que en el caso del transporte, es difícil, digamos, llegar a ese punto de equilibrio de cuánto ofrecer. Porque, bueno, yo compro, decíamos, aumento la frecuencia de esos buses, entonces necesito comprar más, porque que si no, los mando todos de una vez y ya después al rato me quedo sin autobuses, ¿verdad? Porque ya están en viaje. Entonces necesito más para poder garantizar esa frecuencia durante un determinado periodo. Entonces ocupo más buses, pero esos buses y esa capacidad se ocupa solamente en la hora pico. El resto del día, donde ya la demanda es menor, entonces tengo que tener sus buses ahí estacionados. Entonces es una inversión costosa y es poco eficiente, digamos, podría llegar a ser poco eficiente o rentable el tener. Entonces uno tiene que hacer esos análisis y llegar a ese equilibrio, ¿verdad? Hasta cuánto dar. Y por eso mencionábamos que en los sistemas de transporte uno no siempre garantiza o la solución económicamente más adecuada no es garantizar suplir la capacidad plena con un nivel de servicio, un estándar alto, porque eso puede ser muy caro, ¿verdad? Y poco eficiente económicamente. Entonces, uno puede ser que dé un cierto nivel, un cierto estándar, ¿verdad? Nada más. Bien, ahora tal vez Jimmy Sánchez, ¿podrías comentarnos alguna idea de cómo actuar no sobre el sistema de transporte, sino sobre el sistema de actividades? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo, si yo tengo un problema, estoy viendo que este sistema, para garantizar que, fíjense, vamos a ver, antes de que los compañeros nos comenten, fíjense que el fin último de nosotros como planificadores, diseñadores y operadores de este sistema, nuestro objetivo final es sobre lo que ocurre en el sistema de actividades. De nuevo, todo lo que es el sistema de transporte es algo que es derivado, es una necesidad para que el sistema de actividades ocurra. Pero nuestro fin último es que el sistema de actividades se desarrolle lo mejor posible. Ese es nuestro objetivo, no el sistema de transporte en sí mismo, ¿verdad? Ese es como un mal necesario, si lo podemos llamar de esa manera. Todo el sistema de transporte es un mal necesario para que el sistema de transporte, el sistema de actividades ocurra, ese sistema de venta, producción, etcétera, de diversión, todo lo que la sociedad requiere realizar. Ese es nuestro fin último y queremos que eso sea lo que ocurra de manera más eficiente posible. Entonces, eso uno siempre lo tiene que tener en mente. No es construir carreteras por construir carreteras y comprar buses, y no. Sino es que esto sea de lo más eficiente. Entonces, con eso en mira, ¿cómo podría yo hacer para incentivar que ese sistema de actividades ocurra, sea eficiente, sin necesidad de actuar sobre el sistema de transporte? Porque el problema de actuar en el sistema de transporte es que normalmente requiere de grandes inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer yo para mejorar el sistema de actividades sin necesidad de aumentar la capacidad del sistema de transporte? Bueno, yo pensaría en dos factores. Uno,
algo similar a lo que estamos viviendo ahorita, trabajar desde la casa, evitar el desplazamiento. Y otra opción también sería generar horarios diferidos de entrada y de salida de las jornadas de trabajo y estudio, de manera que haya un flujo constante de personas sin que haya concentraciones específicamente en una hora pico u otra, siempre y cuando las jornadas de trabajo lo permitan, claro. Muy bien, sí, excelente. Efectivamente, mencionábamos también, comentábamos esto la clase pasada, ¿verdad? Que realmente el teletrabajo y las actividades virtuales de manera forzosa están ocurriendo ahora, pero yo estoy seguro que mucho de esto va a quedar de forma permanente después de la pandemia. Han venido a actuar sobre el sistema de actividades, juntando estos dos puntos, haciendo que las actividades yo las pueda realizar desde la casa sin necesidad de desplazarme. Y entonces eso lo que hace es regular la parte de la demanda de viajes, ¿verdad? Hace que la demanda sea más baja, pero sin sacrificar el que la actividad se realice, que al final eso es lo importante. No nos interesa que la gente se mueva, lo que nos interesa es que las actividades se realicen. Otro ejemplo muy claro, y que también lo mencionábamos, es la universidad, ¿verdad? La educación. ¿Cuándo fue? El lunes, el martes más bien, el martes, por un trabajo que estamos haciendo, algunos profesores, analizando un poquito este tema, comentábamos que este semestre, este en particular, no tanto el otro, porque el otro fue, digamos, de sorpresa y fue ya a medio camino que ocurrió todo esto, pero este semestre, que ya desde el inicio ya todo el mundo sabía, todos sabíamos, profesores, estudiantes, toda la universidad, que el curso iba a ser virtual, ocurrió que la cantidad de estudiantes que está llevando cursos este semestre es bastante más alto, ¿verdad? Bueno, lo vemos, yo también les comentaba y les felicitaba a ustedes porque el lunes y hoy también, todos, el grupo completo, el 100% de la clase está llevando la clase. Bueno, casi, porque alguno, a lo mejor espero que no, pero alguno a lo mejor está nada más aquí conectado y tomando café o haciendo alguna otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, pero entró y el 100% de la clase se conectó a las 7 de la mañana para llevar el curso. Eso es raro, ¿verdad? Sobre todo para la primera clase. Eso nunca, a mí nunca me había sucedido hasta este semestre. Sino que los estudiantes, muchos, se van incorporando después, ¿verdad? Una semana después, un día después. Pero eso porque existía esta separación espacial y algunas personas viven lejos y tal vez no tenían resuelto el tema de cómo venirse a San José y dónde iban a vivir y toda esa cosa, ¿verdad? Que hay que resolver una serie de situaciones que requieren de este desplazamiento que ahora ya no. Ustedes desde su casa y desde cualquier parte del territorio se pueden conectar. Entonces, incluso eso que la universidad quería hacer, que era llevar la universidad a todo el territorio, antes, si no tomábamos en consideración estas herramientas virtuales, es muy costoso, hay que construir infraestructura, hay que desplazar profesores o preparar profesores allá. Ahora no, ¿verdad? Ustedes no sé dónde están, pero tal vez alguno que me comente que viva lejos de San José, o sea, que realmente esté lejos y que esté conectado a esta clase. ¿Alguno de ustedes? Yo vivo en Nicoya, profe. Nicoya, ¿quién eres tú? Wilson Chancán. Wilson. Bueno, Wilson, imagínense que está conectado en ese momento en Nicoya, está llevando esta clase y vean qué complicado hubiera sido para él, supongo, ¿verdad? El llevar la clase si la clase fuera presencial, ¿verdad? Mientras que ahora un estudiante en cualquier parte del país podría estar llevando este curso y disfrutando a este magnífico profesor que explica más de más. También el curso de transportes sin necesidad de venirse a San José. Entonces, esa realidad es un cambio en el sistema de actividades que cambia completamente la dinámica de la movilidad y necesidad de transporte. Entonces,
Entonces, eso es. Okay. Ahora vamos a continuar. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. Bueno, de algo que comentó el compañero. El compañero habló, o sea, lo había escuchado antes, como que una forma de descongestionar era como tener, digamos, varios horarios para que, digamos, no todo se concentre en una hora pico. O sea, y eso, yo sé que, o sea, que en Costa Rica no funciona, pero no sé si en otros países eso se ha logrado o si es algo como cultural que nada más no pega, porque, digamos, lo dijo el compañero y me sonó muy interesante, pero no sé, no veo que en ningún país lo hagan, que tengan 2 horas pico, digamos, a las 6 de la mañana y a las 9 o algo así. Ajá. Pues no creas, vieras que sí se ha hecho. De hecho, hay varias, sobre todo las instituciones públicas, porque que son las que uno puede más manejar, ¿verdad? Y manipular, porque la empresa privada tendría que hacerlo desde su propio interés, pero en el caso de las instituciones públicas eso sí se ha hecho. Entonces, hay, hay varias instituciones, incluso dentro del mismo sector, por ejemplo, dentro del MOP, no todas las instituciones del MOP entran a trabajar a la misma hora. Y recuerdo que, a ver, ¿esto para qué fue? Déjame, bueno, a ver si ahorita me acuerdo del fenómeno de por qué fue que ocurrió, pero sí se estuvo incentivando fue para alguna emergencia. No me acuerdo qué emergencia fue lo que ocurrió, pero hubo unas directrices para las distintas instituciones públicas del país para que tratáramos de generar distintos horarios. Y de hecho, por ejemplo, estando yo como director del CONAVI, generamos 2 horarios de trabajo. Había unos compañeros que entraban tempranito en la mañana y luego había otros que tenían otro horario. Entonces había un horario diferido, lo cual es fácil de decirlo, pero luego la operación de la cosa era muy complicada, porque yo me acuerdo que habían funcionarios que entraban muy temprano o que entraban tarde. Bueno, a mí me tocaba como director pues, estar ahí a todas horas y tardísimo. Y a veces necesitaba alguna información o algo de un funcionario y no estaba. O sea, pero pasaba con mucha frecuencia. No, que hoy no está porque hoy es su día libre, porque no solamente era el horario diferido, sino incluso los días, ¿verdad? Algunos trabajaban más días, más horas unos días y entonces tenían 8 días entre semana y entonces generaba ciertas complicaciones. Pero bueno, básicamente lo que te quería comentar es que sí hay algunas instituciones del MOP sobre todo que tienen algunos horarios muy tempranitos. Hay gente, por ejemplo, la Dirección de Ingeniería de Tránsito, que creo que ellos empiezan a trabajar, no sé si ya entraban a las 6 o a las 7 y salían temprano, como a las 3 de la tarde o algo así, 2 o 3 de la tarde. Y hay otros que no, que entran a las 8. Entonces sí se ha hecho, pero tiene sus complicaciones para también de cara a la ciudadanía es complicado porque entonces no existe, digamos, un horario uniforme de atención en todas las instituciones públicas. La coordinación entre la gente es complicado, pero sí algo de eso se ha hecho. El impacto que tiene sobre la congestión, yo diría que es relativamente poco, ¿verdad? No sé, no creo que sea de gran impacto, pero sí en algo ayuda. Listo, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Digamos, por ejemplo, si yo quisiera alterar el sistema de actividades y, por ejemplo, yo llego a San José y tengo que transportarme de X parada de buses a otra parada de buses que está al otro lado de San José. Entonces yo lo que hago es de que empiezo como a poner todas las paradas como muy juntas, digamos. Eso altera la infraestructura o sea, altera las terminales. Entonces, esa acción es del sistema de transportes o del sistema de actividades, digamos. Del sistema de transportes, porque ahí estás definiendo dónde está la infraestructura, ¿verdad? Precisamente la que hablábamos de las terminales, ¿verdad? Dónde están ubicadas y todo eso, digamos, sería sobre la infraestructura, porque lo que estás alterando ahí
o estás actuando sobre el sistema que da la oferta de transporte? O sea, ¿cómo logras resolver esos desplazamientos? Y Cuando digamos, uno moviliza cosas que están actuando sobre el sistema de actividades, es moviendo precisamente actividades. Por ejemplo, cuando uno hace planificación del territorio y define en qué áreas del territorio se dan ciertas actividades, ¿dónde ubico yo la zona industrial? ¿Dónde ubico yo las zonas de vivienda? ¿Verdad? Esa ubicación espacial de actividades sí es actuar sobre el sistema de actividades. Pero en este caso, la ubicación de las paradas sería, ahí estaríamos actuando sobre el sistema de transporte. sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si ven estas láminas, entonces uno tiene distintas opciones. Fíjense que podemos actuar. Podemos separar esas acciones en acciones sobre el sistema de actividades y otras sobre el sistema de transporte. Y en el sistema de transporte, además, tenemos también una importante gama, porque hay 3 áreas: la infraestructura, los modos de transporte y el sistema de operación. Entonces, yo puedo actuar sobre alguno de esos 3, o sobre todos, ¿verdad? Entonces, digamos, en estas imágenes, que espero que las están viendo aquí, en las opciones que dice topológicas y de conexión, uno podría pensar, bueno, ¿qué tipo de sistema o de infraestructura quiero yo, verdad? Quiero, digamos, una ciudad con ese montón de calles y viaductos y puentes sobre puentes, etcétera, ¿verdad? O quiero una infraestructura, digamos, más sencilla, que requiera menos uso del suelo, menos recursos, ¿verdad? Y donde yo privilegio un sistema de transporte más eficiente, porque en el caso de esta imagen, que es un poco el sistema de transporte más, digamos, más estadounidense, se privilegia la movilidad a través del automóvil, a través del vehículo privado, donde casi que todas las soluciones están centradas ahí. Necesito tener una infraestructura de gran capacidad, con muchos carriles, con intersecciones complejas para que los vehículos se puedan mover de la manera más fluida posible, versus una movilidad más centrada en sistemas de transporte más masivos, ¿verdad? Son soluciones posibles. No necesariamente una es mejor que la otra. Lo que pasa es que, pensando como ingenieros, ¿verdad? Y volviendo a la imagen esta de los puntitos, si ustedes como ingenieros lo que están haciendo es diseñando el sistema y dijimos que sea más eficiente para que haya menos, ¿cuál es lo ideal? Tener un sistema en el que yo tenga que invertir lo menos posible, ¿verdad? Entre menos invierta, menos recursos yo disponga para el sistema de transporte, son recursos que puedo disponer para otras necesidades. Y vaya si hay necesidades, ¿verdad? Sino que lo veamos en esta época de pandemia, en cómo los recursos, cada 5 cuenta y en qué lo voy a usar, ¿verdad? Entonces, dinero que yo no meta en la infraestructura es dinero que el Estado puede utilizar, por ejemplo, para la salud, o para la educación, o para otros proyectos de bien social, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera un sistema muy eficiente, con la menor inversión posible, y además con un sistema con vehículos que puedan transportar la mayor cantidad de gente simultáneamente, ¿verdad? Estoy pensando como ingeniero, estoy haciendo eficiente el sistema, que consuma menos energía, que contamine menos, que congestione menos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si pensamos de esa manera, la respuesta creo que es evidente, ¿verdad? Nosotros creo que las soluciones deberían ir sobre todo a privilegiar los sistemas de transporte público, los sistemas masivos de movilización de gente, y menos la priorización del vehículo particular, ¿verdad? Porque cuando yo invierto esos millones que se invierten en hacer infraestructura nueva, en carreteras nuevas, son muchísimos recursos que están invertidos para una minoría, porque los desplazamientos que se hacen en automóvil son, no sé, ha ido aumentando porque hay
también lo que llamamos antes un círculo vicioso, que se llama el transporte público, que hace que el sistema de transporte público, si yo no lo priorizo, más bien genere problemas de congestión, etcétera, etcétera, sea muy ineficiente y finalmente la gente opte mejor por viajar en su vehículo particular. Pues bueno, ese fenómeno entonces ha hecho que más gente vaya optando cada vez más por viajar en auto, pero el porcentaje de viajes que se hacen así es entre el 30 y el 40%, que son menos. En realidad casi un 70%, más del 60%, casi 70% más de los viajes se realizan en transporte público. Y sin embargo, la mayoría de los recursos públicos para la solución del problema se invierten en infraestructura de vehículo particular y menos prioridad al transporte público. Luego, en términos de tecnologías también, ¿verdad? ¿Qué tipo de vehículos voy a utilizar para transportarme? También. Y fíjense que la solución no es tan sencilla como decir, voy a elegir uno. No, tiene que ser una combinación, porque no todos los viajes son iguales. Lo vimos con la simple encuestita que hicimos ahora al inicio de clase, ¿verdad? Los motivos de viaje son distintos. Los destinos donde esos viajes se realizan son diferentes. Hay unos viajes de más corto plazo, de más corta distancia, otros de más larga distancia. Entonces, ese conocimiento del sistema de actividades tiene que estar muy bien medido, bien diagnosticado, para luego ir diseñando las mejores soluciones más eficientes para cada cosa. Últimamente se ha comenzado a generar y potenciar, o por lo menos hay presión para que se haga, modos de transporte no motorizados, la caminata, generar mejor infraestructura peatonal, mejor infraestructura para las bicicletas dentro de la ciudad, etc. Eso todavía no se ha logrado, el país está apenas en pañales en ese tema, tanto así que en mucha de la infraestructura que se está desarrollando en este momento, eso no se ha solucionado muy bien. La semana pasada veía un video que hacía gente de estos que promueven el uso de la bicicleta, que fueron a analizar el proyecto del paso a desnivel sobre las garantías sociales, y entonces analizaron cómo se habían hecho los pasos peatonales y el cruce ahí para peatones y ciclistas. Digamos que eso fue un intento por quienes desarrollaron la infraestructura de mejorar eso, que antes no se tomaba en cuenta para nada, ¿verdad? Ahora sí se tomó en cuenta, pero todavía estamos tan en pañales que no se hizo de la mejor manera, ¿verdad? Los recorridos que tienen que hacer las personas ahí a pie son bastante complejos y se pudo haber hecho una no muy grande inversión para que esos cruces fueran más directos, ¿verdad? Pero no obligamos a la gente que camine, que se mueve, que se desplace, porque digamos que los ingenieros no estamos todavía acostumbrados a darle prioridad a ese tipo de movilidad. Todavía tenemos en la cabeza muy metido el hacer más eficiente la movilidad de los vehículos, cuando al final a nosotros no nos interesa que se muevan carros. De nuevo, lo que nos interesa es que se muevan las personas, que se dé ese desplazamiento para que hagan sus actividades. Entonces hay que pensar en términos de personas y de las necesidades de movilización y no en el vehículo, porque eso no es lo que queremos resolver, no son carros moviéndose. Es ese sistema de actividades y esa movilización de las personas, ¿verdad? El carro es nada más un medio, es una parte de todo el sistema. Entonces, bueno, hay alternativas entonces en movilidad. Necesitamos que ese sistema sea eficiente, pero que sea seguro también, y que sea seguro para todos, ¿verdad? Esto que estoy comentando sobre los peatones, ¿verdad? Entonces hay soluciones que yo puedo dar también en la infraestructura para garantizar, mejorar esa solución, esa seguridad. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, tengo una consulta. Digamos, esta parte de tener como prioridad, objetivo, como la movilidad peatonal, cosas así, eso usted nos lo comenta a raíz de nación aquí, digamos, como es Costa Rica, porque usted también nos mencionó que, por ejemplo, en Estados Unidos funciona más un sistema donde la prioridad es como el vehículo privado y demás, pero, o sea, ¿eso varía dependiendo de la zona geográfica que uno vaya a analizar o es como
como una mentalidad que en función de transportes, bueno, hay que tener. Sí, eso, vamos a ver, eso es más filosófico y político, ¿verdad? Y no político, hablando de política como la mala palabra política, sino como política en buenos términos. Es decir, vamos a ver, eso es algo que cada sociedad decide, ¿verdad? En función de lo que la sociedad quiere, a qué le queremos dar prioridad, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es algo como filosófico, ¿verdad? Porque vamos a ver, queremos priorizar a las personas que tienen posibilidades de moverse en vehículo, entonces darle prioridad a esa movilización, o le queremos dar prioridad a la gran mayoría y personas que independientemente de cuántos recursos tengan, ¿verdad? Para no ponerle el estereotipo de que los pobres son los que se mueven en transporte público, que no es así en muchas ciudades, ¿verdad? Sino que independientemente de tu condición de recursos, quiera darle prioridad a un sistema que pueda usar todo el mundo de manera eficiente, ¿verdad? Es un tema de política. ¿A qué le quiero dar prioridad? Y entonces, una vez que yo defino la política, y al definir política me refiero bueno, uno define unas reglas del juego y dice, bueno, en nuestra política de movilidad vamos a darle prioridad a, por ejemplo, dentro de las ciudades, ¿verdad? Porque no necesariamente, como dices, esa política aplica igual para todo. Digamos, dentro de la ciudad yo podría generar una política de priorización de los peatones y los ciclistas, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese orden, primero peatones, que es la persona, luego los ciclistas, que sí es una persona, pero ya está usando, digamos, un vehículo, y después el transporte público y después el automóvil. Si yo defino esas prioridades y esa es la política, esa es la luz que me tiene que guiar, entonces todo lo demás, que son el diseño de las soluciones, es muy fácil ver qué hago. Tengo este espacio público disponible. ¿Cuántos peatones o qué actividades hay aquí? Si hay mucha, bueno, pues entonces como mi prioridad son los peatones, entonces este espacio tengo que darle la mayor parte de ese espacio al peatón. Y esa mayor parte podría ser incluso el 100%. Habrían zonas de la ciudad en las que yo las calles las puedo convertir todas en zonas peatonales, ¿verdad? Eso me recuerda, les queda a ustedes nada más para que lo revisen. En la página web puse para la clase de hoy 4 videos. El video número 3 es sobre la ciudad de Zurich. Entonces, sobre el sistema de transporte de Zurich, y se ve también una parte de la ciudad que la han convertido en una zona totalmente peatonal. Ahí no hay vehículos, sacaron los carros, ahí nadie estaciona, no hay espacios. Todo el espacio público se utilizó para que se desarrollen esas actividades económicas. Cafés, restaurantes, que la gente, actividades recreativas, etcétera, dentro de ese espacio de la ciudad a la que se le dio cierta prioridad, ¿verdad? Pero si mi política no es esa, yo no tengo claro que la política es la priorización de los peatones, sino que la priorización es mover carros y diseñar una ciudad donde la gente se mueve en carro y tiene que ir en carro a los grandes centros comerciales, etcétera. Digamos, no voy a entrar a valorar si eso está bien o está mal, es otra política. Y entonces, si esa es la política, pues yo pienso y diseño la ciudad de esa manera, ¿verdad? Entonces, Okay. Es eso, ¿verdad? No es una regla tajante, pero creo que comienza a generarse un consenso en que obviamente lo importante son las actividades y lo importante es la gente. Incluso muchas ciudades de Estados Unidos, también después les pasaré algunos links que puedan revisar ustedes sobre lo que está pasando en muchas ciudades de Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, esa conciencia de que, pucha, la congestión que tiene esa ciudad es tan grande, no hay infraestructura ni presupuesto público en ningún país del mundo que se sostenga a muy largo plazo con ese modelo de desarrollo de movilidad solamente centrado en el vehículo particular, porque cada vez es más exigente. Entonces,
se ha ido generando cambios en esas ciudades o se vislumbran cambios para ir priorizando otro tipo de movilidad y otro tipo de ciudad. Otras ciudades incluso han llegado a derribar autopistas que se habían construido antes como solución, autopistas urbanas, como solución, que es un poco lo que Costa Rica está haciendo ahorita, ¿verdad? Estamos construyendo puentes y pasos a nivel y más carros, ¿verdad? Para que se muevan más los carros dentro de la ciudad. En otros países que han hecho autopistas urbanas, Costa Rica, digamos que todavía no ha hecho una autopista, pero en algún momento, hace unos años, recuerdo, lo estuvo planeando una autopista que atravesaba San José, así de lado a lado, lo cruzaba. Mientras que en otros países ese tipo de soluciones las han ido eliminando. Más bien han tirado las autopistas como solución al problema de congestión. Muy interesante. En lugar de construir más infraestructura y más carriles, más autopistas, porque tenemos congestión, la resuelven tirando las autopistas que hay. Entonces, porque si no doy esa infraestructura, hay una relación, ahorita lo vamos a ver, no doy esa infraestructura, no doy esas facilidades, y pues entonces los carros ahí no caben, no hay, entonces no se mueven en carro. Y doy la solución de movilidad con otro tipo de soluciones. Y más bien esos espacios públicos los puedo recuperar, ¿verdad? En algunos lugares donde había un río, por ejemplo, hicieron una autopista y encima canalizaron aquella cosa, quedó horrible y por arriba los carros. Y no resolvieron el problema. ¿Qué hicieron? Tiraron la autopista, recuperaron el río y generaron un parque lineal hermosísimo donde ahora la gente va ahí, anda en bicicleta, camina, hay cafés, restaurantes, a lo largo de esa zona, recuperada, le dieron un valor más útil y que puede disfrutar más gente, no el que iba montado en el carro. Entonces, ese tipo de cosas, repito, para soluciones urbanas dentro de las ciudades. Otra cosa es los transportes de larga distancia, ¿verdad? Los viajes de larga distancia para conectar zonas o ciudades. Costa Rica tiene una gran riqueza y una de sus principales actividades, y una principal es la turística, como sabemos. Estamos ahora en un problema con el tema de lo que está sucediendo con esta enfermedad y el turismo es uno de los sectores más afectados. Bueno, hay muchas zonas del país hermosísimas donde podría haber grandes desarrollos de actividad turística, pero que tienen muy poca accesibilidad porque el sistema de transportes es muy precario, las carreteras no hay carreteras, hay calles o caminos en muy malas condiciones. Deslumbrando un poco la recuperación y el crecimiento que el país va a ocupar, digamos ahora post pandemia y que se debería estar haciendo de una vez, es, bueno, pensar en invertir más de los recursos públicos que hay para infraestructura a esos lugares, para esos sitios, para que esas zonas se desarrollen. Eso va a generar desarrollo económico. Entonces eso es otra cosa, es distinto el desarrollo de esa otra necesidad. Pero en las ciudades debería ser más pensado para las personas, creo yo. Bueno, entonces, bueno, para avanzar, ya son las 8:12, si quieren vamos a hacer una pequeña pausita. Vamos a ver, igual que el otro día, 5 minutitos y ahorita regresamos para ya la segunda parte de la clase. Entonces nos vemos dentro de un ratito. Bueno.
Muy bien, vamos, estamos de regreso nuevamente. Vamos a, sobre este tema que hemos estado comentando respecto a las distintas, digamos, opciones de intervención que tenemos en el sistema, y para que ustedes también vean qué se ha hecho en otras partes del mundo. Tienen ustedes en la clase, les decía que varios videos. Ahorita vamos a ver uno que es digamos, soluciones desde el punto de vista de la infraestructura y las soluciones que han dado en ciudades como Curitiba, que es uno de los ejemplos en el mundo sobre el desarrollo de sistemas de transporte público como solución a través de autobuses articulados y lo que se llaman TRPs, que son servicios de transporte público masivos de gran capacidad, y ciudades como la ciudad española de Zaragoza, donde se conjuntan distintos tipos de transporte para modos, infraestructuras, para resolver el problema de transporte para distintos tipos de usuarios, ¿no? Y también intervenciones sobre el uso del espacio público dentro de la ciudad. Vamos a ver tal vez uno de estos videos, vamos a ver tal vez el de Zaragoza, y la idea es que ustedes como tarea vean este video número 1 y el video 2, corresponden al de Zaragoza y al de la ciudad de Curitiba, ¿verdad? Y tienen una guía de trabajo en el espacio de tarea. Vamos a ver si eso, estamos aquí. Aquí en tareas, en la tarea número 1, ustedes van a poder ingresar y en la tarea tienen esta guía de trabajo de PDF, que es la guía de trabajo de sistemas de transporte urbano de Zaragoza y Curitiba. Hay una serie de preguntas que vienen en esta guía de trabajo respecto a que analicen qué tipo de sistema de transporte, qué tipo de usuarios, etcétera, etcétera. Contesten unas preguntas en grupo y grupos de 5 personas, que yo creo unos grupos, ya están ustedes metidos en unos grupos. Hay 5 Profe, grupos. Sí. que el grupo de WhatsApp está hecho o no, Sí, correcto. pero ya hay gente. Sí. Ah, No entonces están ahora todos. yo no estoy. Y a nosotros nos falta un integrante también en el grupo, entonces no sé si algún compañero no tiene. Yo, compañeros, yo tengo un grupo y no estoy en el grupo de WhatsApp tampoco. Ok. Ah, bueno, ¿Quién fue el que abrió el grupo de WhatsApp? Que no me acuerdo. el que lo abrió. Fui yo, pero hay varios administradores. Varios administradores. Yo estoy como administrador. Le pasen el link del grupo aquí al chat. Déjeme ver, porque hay una forma ahora de compartir el link, creo. Vamos a ver. Este es... Ajá, aquí está. Vamos a ver. ¿Cómo es que se hace esto? Que para el grupo, para el chat que tengo del grupo de estadística, alguien creó el grupo, pero mandó un link. Eso yo nunca lo había hecho. No sé si alguno lo sabe hacer, de los que son administradores, que se mandan un enlace y entonces el que le dé clic ahí al enlace ya se une al chat. Tal vez para que lo ponga en el chat de aquí de... Ahí está. Y lo podríamos entonces esto poner aquí. Déjenme ver.
Que ya puse el link, ya copié el link que hizo Omar. Lo copié aquí en el chat de Zoom. Entonces, quienes no estén todavía en el chat de transporte, creo que dándole clic a ese enlace ya todos podrían unirse. Ahí están, ya se están uniendo. Ok. ¿Alguna otra consulta sobre administrativa? No. Bueno. Entonces, les comentaba, la idea es que hagan analicen esos dos videos, los vean ustedes en su casa y en grupo contesten las preguntas de la guía de trabajo y entreguen eso el próximo lunes, ¿verdad? Lo suben aquí a la carpeta de la tarea 1. Nada más una respuesta por grupo. ¿Okay? Ponen ahí Entonces, para avanzar en eso, vamos a ver un poquito nada más el video de la ciudad de Zaragoza. Que es este. Entonces... Apostando por un reto de futuro y con el objetivo de convertir a Zaragoza en una ciudad más amable para sus ciudadanos y respetuosa con el medio ambiente, se ha diseñado un plan de movilidad sostenible. ¿Qué tal? No se ve aquí, mejor lo voy a abrir desde la computadora. Parece que no se está viendo bien ahí. Lo tengo aquí. Luego, hay otros dos videos, les decía, uno es de la ciudad de Zurich, para que también vean un poco cómo han resuelto el problema de movilidad dentro de esa ciudad. Y hay otro que es sobre lo que algunas personas tienen en mente respecto a lo que van a ser los modos de transporte o sistemas de transporte del futuro. Los pueden ver, hay algunos, creo yo, que son más factibles que otros, sobre todo por el tema de las inversiones en infraestructura que requerirían esos sistemas de transporte. Uno en particular que me llamó la atención y que creo yo que es muy posible que eso se dé en un futuro relativamente cercano, es el uso de una especie de drones grandes, ¿verdad? De vehículos, digamos, sin piloto, pero voladores, ¿no? Como drones y que pueden llevar a la gente, lo recogen en un lugar y lo llevan a su destino. Eso es muy posible porque además la tecnología ya existe y las inversiones en infraestructura que se requieren son muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, para viajes turísticos, hablábamos ahora de unas zonas en el país que no tienen mucha infraestructura. Si alguien brindara este tipo de servicio y fuera autorizado, ¿verdad? Para eso todavía se requiere muchísimo de definición de leyes, del sistema de gestión y de operación, etcétera. Pero podría darse un servicio relativamente barato, digamos, no muy costoso, y transportar gente a zonas turísticas. Bueno, veamos este video. Apostando por un reto de futuro y con el objetivo de convertir a Zaragoza en una ciudad más amable para sus ciudadanos y respetuosa con el medio ambiente, se ha diseñado un plan de movilidad sostenible que dé respuesta a los principales problemas de movilidad y transporte. Déjate llevar. La red peatonal pretende que el peatón recupere espacio urbano y pueda moverse con comodidad, viéndose lo menos afectado posible por el tráfico rodado. Para ello, se plantean medidas como la reducción de acceso de vehículos a determinadas zonas del centro urbano, la selección de zonas ambientales para calmar el tráfico y el establecimiento de itinerarios que enlacen con las áreas anteriores. La red ferroviaria de cercanías es una innovadora propuesta que une las poblaciones y barriadas del extrarradio metropolitano con el centro de la ciudad.
La puesta en marcha de la línea La Cartuja-Alagón permitirá, por ejemplo, un servicio entre las estaciones de La Cartuja y Casetas, pasando por Goya, El Portillo, Delicias y Utebo. También se han planteado las prolongaciones de los ejes oeste y norte-sur. El plan de movilidad sostenible también incluye la construcción de la línea de metro Delicias-Miraflores, que unirá el este y el oeste de la ciudad. La puesta en marcha del tranvía conjugará rapidez, seguridad y los beneficios medioambientales de un vehículo no contaminante. Para el año 2010 está previsto que entre en funcionamiento la línea norte-sur como paso previo para la extensión de una red viaria más amplia. La construcción de terminales urbanas de transporte o intercambiadores solventará los problemas de ubicación de las terminales de los autobuses comarcales e interurbanos. 5 terminales que se situarán en las proximidades de los principales accesos a la ciudad y que estarán conectadas con facilidad a las redes de transporte público. La puesta en marcha del plan obligará a una reordenación de la red de autobuses urbanos, en la que está previsto un notable incremento de los kilómetros de carriles bus, así como una mayor regularidad y fiabilidad del servicio, lo que redundará en una mayor utilización del mismo autobús y, en consecuencia, en una disminución del tráfico privado. Para paliar el déficit de plazas de aparcamiento, el Plan de Movilidad Sostenible propone una serie de medidas y actuaciones que incluyen el impulso a los aparcamientos subterráneos para residentes, los de bicicletas y motocicletas o los de disuasión en apoyo de las redes de transporte colectivo. El plan propone una red de transporte a modo de tela de araña, en la que todas las partes estén imbricadas e interrelacionadas entre sí en busca de un mayor beneficio para el ciudadano, sea peatón, conductor o usuario del transporte público. Así, otra de las medidas contempladas es la aplicación de un sistema tarifario común que permita realizar desplazamientos con un solo billete o ticket que sea válido para uno o varios operadores de transporte. Un adecuado diseño urbano y mayores facilidades para los usuarios de las dos ruedas repercutirían en un mayor uso de este vehículo de transporte. La red de vías para bicicletas supone una notable ampliación de carriles bici, con itinerarios que permitan circular por toda la ciudad y enlazar con las poblaciones aledañas. El Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza apuesta por un modelo que defiende el interés medioambiental y la reducción de las emisiones contaminantes, que pretende el máximo uso y aprovechamiento del transporte público por parte de los ciudadanos, ampliando servicios y mejorando prestaciones, para hacer de Zaragoza una ciudad más humana y habitable. Muy bien. ¿Algún comentario sobre el video o consulta? Profe, una consulta. ¿Ese video de hace cuánto es? Tiene varios añitos, pero sí se ha implementado. Pueden buscar en internet, digamos, cosas más recientes sobre la implementación de esas soluciones en Zaragoza. Pero sí, la mayor parte de lo que ahí se presenta, casi todo lo han implementado. Profe, disculpen, no sé si solo soy yo, pero era que lo escucho muy bajo. Digamos, al compañero cuando habla sí lo escucho bien. Qué raro, ¿qué será? Sí, profe, se le escucha como muy largo el micrófono. Sí. Vamos a ver, no sé cómo solucionar. Profe, creo que en los ajustes del sistema puede subirle el volumen al micrófono. Sí, pero creo que está subido todo, ¿verdad?
Aquí se oye mejor. No. ¿Me escucho mejor o me escucho igual? Se escucha igual, profe. ¿Ahora? Ahora sí, mejor. Ahora sí. Listo, perfecto. Estaba puesto como en automático y ahora sí. Listo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, la idea con este video es que analicen, bueno, un poco las soluciones que se están presentando ahí, vean el tipo de usuarios que están tomando en consideración y cómo los sistemas están entrelazados entre sí y cómo funciona, por ejemplo, lo del sistema tarifario, ¿verdad? En el caso del video de Curitiba, lo interesante de Curitiba es que ellos han desarrollado todo su sistema de transporte alrededor de autobuses que fueron cambiando con los años a autobuses cada vez de mayor capacidad hasta llegar a autobuses grandes, luego autobuses articulados y luego autobuses biarticulados y cómo diseñaron la red de autobuses para la ciudad y cómo funciona el sistema. Con una inversión que es mucho más baja a la de los sistemas ferroviarios o el sistema de un metro, estos sistemas de buses articulados con vías exclusivas y con prioridad llegan a tener capacidades muy similares, incluso iguales a las capacidades que tiene un sistema ferroviario tipo metro, y con una inversión en infraestructura que es bastante más baja. Entonces es un sistema muy eficiente y que se ha ido copiando en distintos países de América Latina y del mundo. De hecho, este tipo de soluciones nació en América Latina, sobre todo en Brasil, fue uno de los pioneros de este tipo de sistemas. Y Curitiba es una referencia mundial en soluciones de este tipo. Entonces es muy interesante ver cómo es que ellos lo han ido haciendo y, como les digo, se ha ido copiando en un sistema similar, por lo menos del tipo de infraestructura y vehículos, es el que tienen en Bogotá con el Transmilenio y lo que se instaló en Chile con el Transantiago y el sistema también de autobuses, el Metrobús que hay en la Ciudad de México y en otras ciudades se ha ido copiando y se ha ido difundiendo este tipo de soluciones. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el tema de cómo traducimos esto un poquito a conceptos para el análisis y estimación y análisis de la demanda y de la oferta. Porque cada ciudad tiene sus particularidades, no en todos los lugares sirve exactamente lo mismo y hay que hacer un diseño a medida siempre de estas cosas, ¿no? Entonces, es importante hacer un análisis, una buena modelación de la oferta y de la demanda de transporte, pero antes de llegar a esa modelación hay que entender los conceptos. Vamos a rápidamente, esto ya lo hemos estado conversando y lo hemos estado viendo. Entonces, a manera de resumen, este diagrama es muy utilizado para analizar de forma sistémica el problema de transporte y los elementos que lo componen. Hemos hablado del sistema de actividades, el cual está conformado por, como vimos, un territorio y dentro de ese territorio cómo es que las distintas actividades están ubicadas espacialmente. Cuántas personas viven y cómo está compuesta la población, qué niveles de ingreso tienen y cómo está distribuido el uso del suelo. Qué actividades de empleo y producción y dónde están ubicadas y con qué intensidad. Y todas esas características de lo que ocurre dentro de ese territorio es lo que denominamos el sistema de actividades. Dijimos entonces que la demanda de transporte es una demanda que se deriva de las actividades que ocurren aquí en A. Entonces, la demanda está asociada, la demanda está asociada al sistema de actividades. Para soportar esas actividades vamos a tener un sistema de transporte que es esta bolita aquí con la letra T, el cual, como hemos ya mencionado, está compuesto por tres elementos que son la infraestructura, los vehículos
que operan en esa infraestructura y las reglas de funcionamiento, de operación o gestión de esos vehículos en la infraestructura. Y el sistema de transporte entonces está asociado a la oferta que vamos a dar para solventar las necesidades de movilidad que produce el sistema de actividades. La relación de esa oferta que da T y de esa demanda que se deriva de A generan lo que llamamos un patrón de flujos, que es esta letra F. El patrón de flujos es esa estructura de movilidad que se da dentro del territorio. El patrón de flujos implica la magnitud de los viajes que se realizan, ¿verdad? Según la necesidad que tiene A y según la oferta que me da T, se genera una cierta cantidad de viajes que está distribuido espacialmente, con orígenes y destinos, por distintas rutas y en distintos modos de transporte. Entonces, todo eso es un componente que corresponde a los viajes en sí mismos, ¿verdad? A la magnitud y cómo se distribuyen esos viajes. Cómo se distribuyen espacialmente, cómo se distribuyen en modos de transporte y cómo se distribuyen en rutas, ¿verdad? Entonces los viajes tienen, el viaje tiene 4 caras, ¿verdad? Magnitud, origen-destino, modo de transporte y rutas, pero todo eso es, digamos, la cara de los viajes, ¿verdad? Esas 4 componentes. Entonces tenemos que el patrón de flujo son los viajes y el nivel de servicio o el costo al cual esos viajes se realizan. Entonces, cuando hablamos de patrón de flujos, el patrón de flujos es como un vector, ¿verdad? Que tiene magnitud y dirección, ¿no? Entonces, la magnitud son los viajes y la dirección es el costo o el nivel de servicio. El patrón de flujos, entonces, es un, digamos, lo podríamos simplificar y verlo como un par ordenado. Viajes y costo, ¿no? Obviamente nosotros queremos que se realice la mayor cantidad de viajes al menor costo posible, ¿verdad? Ese sería nuestro ideal de patrón de flujos. Entonces, como hemos visto, nosotros podemos actuar ya sea sobre el sistema de actividades. Si yo actúo sobre el sistema de actividades, eso me va a cambiar el resultado en el patrón de flujos. Pero también puedo actuar sobre el sistema de transporte, es decir, sobre la oferta, y eso también me va a impactar y me va a cambiar el patrón de flujos. Entonces, yo lo que quiero es el patrón de flujos más eficiente. Repito, mayor cantidad de viajes que sea posible mover, pero al menor costo posible. ¿Ok? Y eso es la relación tipo 1 que aparece aquí. Es la relación que se da de forma inmediata en el corto plazo. Es decir, yo tengo un sistema de actividades con un sistema de transporte de una capacidad y unas características dadas, constantes, y eso me genera una respuesta en un patrón de flujos. Pero también hay relaciones de largo plazo que son las que están aquí indicadas como 2 y 3. El patrón de flujos va generando cambios en el sistema de actividades, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos lugares en donde hay mucho tránsito, donde hay muchos viajes, es tierra fértil para los negocios. Los centros comerciales, las tiendas y diversos lugares van a querer ubicarse en aquellas ubicaciones en donde hayan muchos viajes, porque las personas de negocios, cuando ven una calle llena de carros, ojalá congestionada y con grandes colas, lo que ve pasar ahí no son carros ni personas, lo que ve pasar ahí son billeteras, ¿verdad? Ve los dólares pasando, y lo que está pensando es, ¿cómo hago yo para captar y pescar a esos potenciales clientes que llevan dinero ahí dentro de esos carros, ¿verdad? Entonces, pongo un negocio aquí a un lado, con un gran rótulo y publicidad, etcétera, para que esos carritos ojalá se desvíen, entren aquí al negocio, me compren algo y se vayan después. Entonces,
El patrón de flujos influye en cambios que se van generando en el largo plazo en el sistema de actividades. Van cambiando las actividades que ocurren en ese territorio. Pero también esas presiones se ejercen sobre el sistema de transporte, ¿verdad? Según el patrón de flujos vaya evolucionando, vaya habiendo más tráfico o movimiento de viajes en determinadas áreas, se van generando requerimientos en el largo plazo para modificar el sistema de transportes, ¿verdad? Entonces, digamos, es el esquema de cómo opera este problema. Nosotros entonces, resumiendo, tendríamos gestión o podríamos gestionar tanto T como A para influir en el impacto que eso tiene en F. Para tener este diagrama totalmente completo, tendríamos que tener unas flechitas saliendo aquí de F, ¿verdad? Vamos a ver cómo a dibujarlas. Yo podría dibujar unas flechas aquí y una bolita aquí con una I que se llama impactos, ¿verdad? Según este patrón de flujos ocurra, eso va a generar impactos tanto positivos como negativos sobre el sistema en términos de cosas que hemos hablado como accidentes de tránsito, contaminación, consumo de energía, ruido, etc. Entonces, nuestra labor de gestionar este sistema va a generar impactos no solamente en el patrón de flujos, sino que también va a generar impactos sobre, o más bien, o cambios en los impactos que este sistema genera en términos de accidentes y las externalidades que el sistema de transportes normalmente produce. ¿Ok? Entonces, en el curso nosotros vamos a tratar de ver herramientas o vamos a estudiar herramientas para tratar de modelar las relaciones del tipo 1. Vamos a tratar de modelar cambios en el sistema de actividades, así como cambios en el sistema de transportes y ver cómo eso influye en una modificación del patrón de flujos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a denominar demanda de transportes a una función que me dice la cantidad de volumen o de viajes que se realiza en el sistema en función de el nivel de servicio o costo que el sistema de actividades produce. Entonces, los viajes, V, son una función que vamos a llamar demanda, que depende de el sistema de actividades y que varía según el nivel de servicio que el sistema de transporte brinde. Por lo tanto, la demanda cambia cuando cambia el sistema de actividades, ¿verdad? Si nosotros dibujáramos eso, tendríamos que, para un sistema de actividades dado, digamos un sistema de actividades A1, tendríamos una función de demanda, que sería esta curva, que me dice que si el nivel de servicio es muy bajo, es muy malo, se harían pocos viajes en el sistema, pero si ese nivel de servicio mejora, entonces habría más viajes en el sistema. Entonces, esta curva, que es la curva de demanda, está asociada al sistema de actividades A1. Y es una curva variable en función de S, en función del nivel de servicio. Los distintos valores de los viajes a lo largo de esta curva lo vamos a llamar cantidades de viajes, ¿verdad? O cantidad demandada. Y a la curva en sí misma le vamos a llamar demanda. Si el sistema de actividades se modifica porque hay más población, porque ahora hay sistemas de producción distintos, porque se desarrollaron zonas habitacionales en un área que se acaba de desarrollar, hay una industria nueva, etc. Cualquier cambio en el sistema de actividades, entonces yo paso del sistema de actividades A1 al sistema de actividades A2. Y eso hace que haya un cambio en la demanda. Es una curva nueva distinta.
Si el sistema de actividades sigue cambiando, porque todos los años hay más población, etc., entonces pasamos a un sistema de actividades A3 y tendríamos una nueva curva de demanda. Estos son cambios en demanda. Por su parte, el sistema de transportes genera una curva de nivel de servicio. Ahora hay una función que me dice cuál es el nivel de servicio que el sistema ofrece dependiendo de las características del sistema de transporte, ¿verdad? ¿Qué características tiene la infraestructura? ¿Qué vehículos operan ahí? ¿Y bajo qué reglas de operación? Y ese nivel de servicio es variable según la cantidad de viajes o de personas que lo estén usando, V. Entonces, si yo tengo un determinado sistema de transporte, una infraestructura, unos vehículos y una operación, voy a tener una curva que me dice que el nivel de servicio es cada vez más bajo si más gente utiliza el sistema, ¿verdad? Entonces es una curva también. Si yo cambio la infraestructura, hago más calles, entonces voy a cambiar de sistema de transporte y eso me va a cambiar la curva de oferta o curva de nivel de servicio. Me voy a pasar a esta otra. ¿Qué tiene el mismo comportamiento? Con pocos viajes tengo un nivel de servicio alto, con muchos viajes tengo un nivel de servicio que va siendo cada vez más bajo. Vuelvo a cambiar el sistema de transporte, si meto un tren o buses más grandes, cambio la operación, entonces me cambio de oferta. Tengo otra curva. Finalmente, dada un sistema de actividades con una curva de demanda y un sistema de transportes con determinado nivel de servicio, esas curvas se juntan y me van a decir el patrón de flujos. Recuerden que el patrón de flujos tenía, por un lado, los viajes, que en este caso lo estamos aquí dando solamente en términos de magnitud, y un determinado nivel de servicio. Este par ordenado V y S es lo que llamamos patrón de flujos. ¿Okay? Voy a ir un poquito rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. En estas curvas de acá, tanto la demanda como la oferta la estaba viendo en términos de nivel de servicio. Y dije que conforme el nivel de servicio sube, es porque el nivel de servicio está mejorando. Sin embargo, en términos prácticos, los niveles de servicio o las curvas de oferta las medimos más en términos de costos y no tanto en términos de nivel de servicio. Y esos costos los podemos medir, por ejemplo, a través del tiempo de viaje o las tarifas, etc. Para lo que voy a explicar aquí, voy a utilizar como costo el tiempo de viaje nada más. No voy a incluir otros componentes, sino tiempo de viaje. Entonces la demanda o la curva de demanda se comportaría decreciente. Luego vamos a ver cómo es que derivamos esta curva. ¿Por qué decreciente? Porque aquí lo que ocurre es que si el tiempo de viaje o en general el costo de viaje es muy alto, es decir, tengo un nivel de servicio bajo, pero en términos de tiempo es un tiempo muy alto, entonces viajan pocas personas. Si yo logro disminuir el tiempo de viaje, entonces son más personas las que van a querer viajar. Y esta sería mi curva de demanda. Yo podría tener un registro. Imagínense que yo tengo esta zona agrícola y esta zona industrial. Tengo que llevar los productos agrícolas aquí para ser transformados, qué sé yo, caña de azúcar a una fábrica para producir azúcar, o lo que sea. Yo puedo tener un sistema de transporte muy precario, con caminos, digamos, de mulas, que tengan que sacar esos productos con mulas y carretas. O puedo ir mejorando el sistema de transporte, esa carretera o ese camino que existe, hasta llegar a un camino asfaltado que permitiría ya mover la mercadería a menos costos con camiones, por ejemplo, y de una manera más eficiente. Si yo fuera cambiando el sistema de transportes, vería que al ir mejorando el sistema de transportes, la cantidad de viajes que se hace va a ser cada vez más mayor. La pregunta es, ¿son estos cambios o incrementos en el volumen, cambios en la demanda? Isaac Montoya, ¿vos qué decís? ¿Puedes repetir la pregunta, profe?
Si yo tuviera un registro de cómo ha ido cambiando el volumen o cómo cambiaría el volumen de tránsito en del punto A al punto B, mejorando los caminos, vería que caminos mejores, de mejor calidad, darían mayores volúmenes de tránsito. La pregunta es si esto es cambios en la demanda. ¿Es un cambio en la demanda o no? Este aumento de tráfico. Bueno. Sí, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Listo. No. En la oferta esta. Sí, este reflejo son cambios en la cantidad demandada. Ahí lo que está sucediendo es que si yo tengo, por ejemplo, esta curva de nivel de servicio, que es la que me dice la calidad del cuánto tarda uno viajando en este camino, entre más volumen haya, ¿verdad? Entre más volumen hay, más tiempo tardo yo viajando. Esta sería mi curva de oferta y digamos que este es el camino, digamos, el trillo. Y esta es mi demanda por esos productos. Inicialmente voy a tener un punto de equilibrio que me da un volumen, digamos que es este. Si yo cambio ese trillo por una carretera pavimentada, entonces mi curva de nivel de servicio va a ser esta otra, en la cual al ser más eficiente, con el mismo volumen de tráfico, yo voy a tardar menos. Es un camino más eficiente, más rápido. Entonces, por eso es que está más abajo. Eso me va a generar otro punto de equilibrio distinto, donde aumentó el volumen. Pasó de V0 a V1. Pero fíjense que la demanda no ha cambiado. La demanda sigue siendo la misma curva. Entonces, estos cambios en volumen, que estarían reflejados aquí, son respuesta de cambios en el patrón de flujos, porque yo cambié T, y entonces cambia el patrón de flujos, cambió la cantidad demandada, pero no ha cambiado la demanda. La demanda cambiaría cuando el sistema de actividades cambie, ¿verdad? Si hay más demanda por este producto, entonces esta curva verde se desplazaría a una curva como esta. Eso también va a generar un aumento en el volumen, ¿verdad? Pasando de V1 a V2. Pero este cambio de V1 a V2 sí responde a un cambio de aumento de demanda. Fíjense que los volúmenes de tránsito o de viajes pueden aumentar o disminuir por cambios en el sistema de transporte o por cambios en la demanda, ¿verdad? Es un cambio en la demanda cuando ese aumento responde a un cambio en el sistema de actividades. Y es nada más un cambio en la cantidad demandada cuando es un cambio en el sistema de transportes. Entonces hay que tener esa diferencia. ¿Ok? Bueno, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. La próxima clase nos vamos a devolver un momentito para explicarles un par de cosas adicionales o comentar un par de cosas adicionales con estas curvas y vamos a ver cómo se deriva o más bien la relación que hay entre la demanda y el sistema de actividades y vamos a ver cómo derivar una curva de demanda con base en la demanda de bienes y servicios para el caso de transporte de mercaderías. Eso viene en estas láminas de esta presentación, pero que yo las he modificado un poquito para la presentación de la próxima clase, para irlo desarrollando a través de un ejercicio que ustedes van a ir resolviendo conmigo a lo largo de la explicación para efectos de que quede bien claro. Bueno, esto sería por el día de hoy. Recuerden entonces ver el video 1 y 2, el de Zaragoza otra vez y el de Curitiba, responder las preguntas para hacer la tarea para el lunes. Bueno, eso sería de mi parte hoy. Que tengan buen día. Si alguien tiene alguna consulta, con gusto la respondemos y si no, nos veríamos el lunes. Profe, el lunes yo creo que es feriado. Pero no importa, la tarea igual se sube, pero digamos, no tendríamos clases. Ah, sí. No, porque ese es de los lunes que pusieron feriado. No, nos veríamos hasta de hoy en 8, tienes razón. Bueno, profe, gracias. Bueno, que pasen buen día. Hasta luego, profe. Claro, bien. Profe, gracias. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.